Buenas tardes. Vamos a dar inicio ya a esta tercera mesa. Iniciamos el segundo bloque de la jornada de adaptación en este seminario sobre adaptación, estrategias de adaptación a la crisis climática. Y este segundo bloque trata o versa sobre la acción pública. Hemos hablado de la parte científica, el diagnóstico de cómo está la situación, de las pautas para hacer una buena comunicación de esta cuestión, y ahora toca hablar de las políticas y prácticas para que los territorios y las sociedades pues se adapten, ¿no?, a este nuevo escenario. Es la mesa más numerosa, por eso especialmente volvemos a reiterar pues, la necesidad de cumplimiento de horario, de que nos ajustemos todos al tiempo previsto, para que luego pueda haber un debate interesante también con el público asistente. Y en esta ocasión van a intervenir, por este orden, en primer lugar, el profesor Pello Lozano Valencia. Él viene de la Universidad del País Vasco, Departamento de Geografía, es profesor allí en el departamento, y viene a hablarnos de un ejemplo de lo que diríamos buenas prácticas, que es toda la política que se está haciendo de adaptación, mitigación en el País Vasco, que es una de esas comunidades en las que normalmente, en materia de planificación territorial, siempre nos miramos como ejemplo como digo, ¿no?, de buen hacer, de buena realidad, de buen cumplimiento de las jerarquías, de las escalas, y Pello nos va a explicar en concreto lo que se está haciendo allí en materia de adaptación al cambio climático. A continuación, Luis Balairón ha estado esta mañana ya con nosotros. En la actualidad está viviendo aquí en Valencia. Él dice que como jubilado. Bueno, como saben, ha sido una persona muy importante en su momento en AEME, llevando o iniciando todo el proceso de cuando se empezó a hablar del cambio climático, de modelización climática, participando en los proyectos europeos. Luego tuvo una etapa de trabajo en red eléctrica, y bueno, de esa etapa es de donde yo he querido rescatar sus ideas para que nos hable de la adaptación al cambio climático desde el punto de vista de la energía. En tercer lugar, los profesores Fernando Vera y Samuel Biener, de la Universidad de Alicante, el primero catedrático, como saben, de análisis geográfico regional, el segundo corresponsable del Laboratorio de Climatología, está allí como becario de investigación, haciendo su investigación doctoral. Nos van a hablar de las políticas y prácticas que se llevan a cabo en España en materia de adaptación al cambio climático en el sector turístico, ¿no? Es un sector clave para la economía de todo el país y muy especialmente para la economía valenciana, y nos van a presentar algunas de las ideas de esta relación tan estrecha. A continuación, el profesor Leandro del Moral, catedrático también de Geografía en la Universidad de Sevilla, persona conocedora del mundo del agua desde hace muchos años, investigador, reflexionador, como me gusta llamarle a mí, con muy buenas ideas siempre sobre lo que debe ser una gestión sensata y prudente del agua. Ha sido durante varios años presidente de la Fundación Nova Cultura del Agua, y nos va a hablar precisamente de la adaptación al cambio climático desde el punto de vista del agua. Quiero disculpar la presencia de otra ponente que estaba prevista, Ana Iglesias Picazo. Ella es profesora en la Universidad Politécnica de Madrid, es una de las especialistas que tenemos en nuestro país del tema de la adaptación de la agricultura al cambio climático. Un accidente de última hora ayer en su casa pues le ha impedido poderse desplazar hoy a Valencia. Quiero decirles, esta mañana se le anunciaba, que todos los resúmenes de las ponencias están ya colgados en la página web de la Cátedra Prospect 2030, y bueno, con la idea después, el director de la cátedra ya se lo anunciará, de poder recopilar, ampliar un poco estos resúmenes y dar paso a un contenido en forma de monografía. A continuación, el profesor Adolfo Calvo Cases, de la Universidad de Valencia, del Departamento de Geografía, catedrático de Geografía Física, nos va a hablar de un tema pues, fundamental, ¿no?, que es la relación entre clima y suelo, cambio climático y suelo. Estamos en territorios de nuestro litoral mediterráneo pues, con una relación, ¿no?, bastante difícil, como digamos esa cuerda floja, ¿no?, del mantenimiento de los estándares normales de lo que debe ser la protección del suelo.
y en ocasiones afectados por eventos extremos de lluvia que suponen lo que suponen en materia de erosión. Él, como saben, es uno de los especialistas que tenemos en España en materia de estudios de desertificación, en definitiva de gestión racional, sensata, sostenible del suelo. A continuación nos presentará un trabajo de recopilación de ideas que lo creíamos necesario. El profesor Bas Amelung, él viene de la Universidad de Wageningen en Holanda y es uno de los expertos europeos que hay también en materia, la relación entre el cambio climático y el turismo. Pero en esta ocasión yo le pedí el pequeño atraco, nos conocemos desde hace algunos años, que nos hablara del plan de la ciudad de Rotterdam de adaptación al cambio climático. Como saben, Holanda es uno de esos países en los que siempre desde aquí nos miramos con cierta envidia, que lleva años trabajando con gabinetes específicos de adaptación al cambio climático desde la planificación del territorio. Y uno de las buenas prácticas, de los buenos ejemplos que tenemos en Europa, es todo el plan que ha llevado la ciudad de Rotterdam de adaptación al cambio climático, con medidas de todo tipo, él ahora nos lo explicará, infraestructurales, pero también de ordenación del territorio, etc. Por tanto, Bas, muchas gracias por estar aquí, haber venido a Valencia. Él trabaja, como digo, en la Universidad de Wageningen, en Holanda, y es un lujo que estés aquí. Y cierra esta mesa, considerábamos fundamental que estuviera la parte de la gestión de la emergencia. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido hace pocos días, ¿no? Ya fenómenos que se están manifestando de forma extrema necesitan también una respuesta eficaz por parte de las administraciones públicas encargadas en este campo, ¿no? En lo que llamamos la gestión de las emergencias. El secretario autonómico de Emergencias, don José María Ángel, al que quiero agradecer que esté aquí con nosotros muy encarecidamente, y esta mañana lo hacía con los compañeros de AEMET, Comunidad Valenciana, lo hago ahora con el secretario autonómico, felicitarle por la gestión que han hecho, porque es ejemplar. Yo siempre lo digo, tenemos una de las mejores gestiones de emergencia de toda Europa y la tenemos aquí, en la Comunidad Valenciana, en el conjunto de España, pero la Comunidad Valenciana es un laboratorio magnífico, ¿no? Ya lo hemos comprobado en episodios que han ocurrido en las últimas décadas y en este último se ha vuelto a poner de manifiesto, por tanto, la felicitación y el agradecimiento por estar aquí. Sin más, comienza la mesa. Tiene la palabra el profesor Pello Lozano. Buenas tardes. En esta hora fatídica de la siesta mediterránea voy a intentar no aburrirles demasiado. No tengo mucho tiempo, lo cual bueno, pues va a obrar en mi favor. Y no tengo mucho tiempo para un tema que, como pueden imaginar, la ordenación del territorio y la influencia que dicha ordenación del territorio pueda tener tanto para mitigar los efectos como para evitar que sigamos pues, por estas dinámicas que también se han expresado esta mañana. Cuando uno aborda este tema, en principio yo lo puedo abordar desde tengo desdoble de personalidad. Puedo hablar como ciudadano, puedo hablar como técnico que ha participado en un buen número de los planes de los que les voy a hablar, pero me van a permitir que hable como académico, porque es una postura muy interesante. De esa manera uno puede ser relativamente crítico. Bien, como ciudadano también, como ciudadano deberíamos empezar a serlo. Bien, lo primero que me gustaría, y bueno, pues siendo docente, lo primero que siempre muestro a mis alumnos, ¿qué es la ordenación del territorio? Me van a permitir esta licencia, aunque sé que muchos de ustedes ya lo saben perfectamente, ¿no? Si nos fijamos en la Carta Europea de Ordenación del Territorio, ya ha llovido, desde el 1983, nos dice que la ordenación del territorio es una política, una técnica administrativa y una disciplina científica cuyo fin principal es, a partir de un criterio o de unos criterios generales, bueno, pues ordenar equilibradamente tanto el medio físico como las regiones. Fíjense ustedes qué definición más bonita, mata a varios pájaros de un tiro. Yo solo le añadiría una cosa a esta definición, y es que es una política de redistribución, eso no se nos tiene que olvidar. Tanto más cuando esta mañana ha habido algún ponente, y no solo uno, sino más de uno, que ha dicho el cambio climático va a afectar, pero va a afectar más negativamente a aquellas poblaciones y a aquellas regiones digamos, más poco favorecidas que a las más o a la población más favorecida. Que no se nos olvide eso, ¿vale?
Con Gómez Orea pues habría una definición todavía más sencilla. Si se quiere, ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas en ese territorio de acuerdo a ciertos criterios. Y uno de los criterios que duda cabe es el cambio climático y sus efectos. Y eso creo que en el caso del País Vasco está bien interiorizado en las políticas de ordenación del territorio. Cuidado. Yo les voy a mostrar los claroscuros, como no actúo como técnico, sino como académico, aunque lo han puesto muy bien y siempre que salimos por ahí casi nos enrojecemos un poco cuando nos ponen como modélicos, sobre todo cuando demos varias pinceladas sobre varios aspectos y veamos que entre el discurso y la realidad, entre la filosofía y la praxis, puede haber una gran diferencia. Bien, por situarles, en nuestra comunidad autónoma, desde 1990 viene desarrollando política de ordenación del territorio. Ese es el año cuando se aprueba la primera ley de ordenación del territorio y solo 7 años más tarde contábamos ya con una figura que son las DOT, las Directrices de Ordenación del Territorio, que son previas a toda la cascada de ordenaciones y de planes un poco que se han ido desarrollando en el resto del Estado y en el resto de las comunidades autónomas, ¿no? Por si eso fuera poco, tenemos desarrollado a día de hoy no solo ese plan regional, sino que tenemos 15 planes territoriales parciales para cada una de las regiones, para cada una de las comarcas, áreas funcionales, perfectamente definidos y aprobados. Y por si eso fuera poco, otros 15 planes territoriales sectoriales, planes con incidencia territorial, pero que afectan a sectores, con carácter regional, por lo tanto, para toda la región, ¿vale? Englobados, para no marearles demasiado, en 3 grandes grupos. Grandes infraestructuras, medio ambiente y promoción pública de suelo para actividades económicas y fundamentalmente para vivienda protegida. Bien, por si eso fuera poco, desde que España ratifica el Convenio Europeo del Paisaje, se hace un esfuerzo, se están completando los catálogos de paisaje. A día de hoy hay 5, pero en los años venideros se podrán completar los otros 10. Y también hay planes de acción del paisaje a escala local. Quiero decir, la cascada de planificaciones y la jerarquía y el desarrollo de esa cascada, en principio, siempre ha parecido modélico, sobre todo comparados un poco con la realidad estatal, ¿no? Se salvaría un poco Cataluña, que en esto yo creo que llevaba el mismo ritmo que nosotros. Bien, desde el año pasado contamos también con una estrategia vasca de cambio climático. Fíjense ustedes, hoy ha salido ese año a 2050. No solo a 2050, sino que se harán profundas revisiones a 2020 y 2030. ¿De dónde viene la estrategia para la lucha contra el cambio climático? Pues viene de 3 líneas básicas, un poco lo que ya Europa nos está diciendo. También, tal y como aparece señalado ahí, porque ya en el programa marco ambiental definido hasta 2020 se quería implementar la lucha contra el cambio global dentro de las políticas de ordenación del territorio y porque además ya hemos superado una planificación ad hoc. Entre 2008 y 2012 desarrollamos un plan, como ven ahí, para la lucha contra el cambio climático. Entonces, de alguna manera, de esos 3 documentos bebe la estrategia vasca de cambio climático. Si se fijan, no lo voy a leer ni voy a hacer, gran referencia a esto. Los 3 grandes objetivos son los que define la Unión Europea, los que definía el programa marco ambiental, etcétera, etcétera, y son objetivos que yo definiría de absoluto, ¿cómo les diría yo?, de absoluto sentido común. Proteger y conservar el capital natural, porque él nos provee de los necesarios servicios ambientales. Con el segundo, no sé muy bien, yo cuando les digo a los alumnos, bueno, ¿qué es eso de ser competitivos, pero a la vez ser socialmente justos y ambientalmente responsables? No sé si alguno de ustedes en esta sala tiene la receta mágica, porque seguramente se la compraría y nos haríamos de oro. Y el tercero, bueno, pues garantizar la coherencia de las políticas y que esas políticas trasciendan no solo al sector privado, sino al sector público. Esta es la carátula de la estrategia de cambio climático. Se está desarrollando una ley de cambio climático. Yo casi prefiero que no se desarrolle porque los políticos tienen grandes discusiones y esto viene desde hace 5 o 6 años. Yo creo que con la estrategia, si se cumpliera la estrategia, ya saben ustedes que España es uno de los países que más leyes tiene, pero que más leyes incumple. Entonces, casi me quedo con la estrategia a ver si la cumplimos de verdad. Todo esto, efectivamente, como bien nos decía Jorge Olfina, es un buen punto de partida, pero, claro, lo que digo, ¿toda esta pléyade de planes y leyes está sirviendo para algo? Bueno, vamos a ver. Segunda parte de
de la comunicación. Bueno, ahí tienen ustedes algunos de los planes. Vamos a ver si acierto. Estas las DOT, las Directrices de Ordenación del Territorio, superadas ya para el año 2006, desde el 2006 en revisión y hoy en día en fase de avance. Luego me voy a referir a ellas porque son el documento marco, digamos, que ilumina el resto de figuras. Arriba los planes territoriales parciales para cada una de las comarcas y abajo, bueno, pues 4 planes concretos sectoriales, a escala regional y para diferentes sectores. Cuando me dicen, Pello, tienes que hablar de la ordenación del territorio en el País Vasco y de si tiene o no interiorizado el tema del cambio climático. Lo primero que hace uno es ver hasta qué punto estamos bien o mal. Y me voy a las estadísticas del Gobierno vasco y comparo los datos con los ofrecidos por el Observatorio de Medio Ambiente de España y por los propios del Ministerio para el Cambio Climático de Transición Ecológica, ¿no? Como se dice ahora. ¿Cómo estamos? Bueno, ahí ven ustedes un poco cuáles son nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En energía eléctrica o en el sector energético tenemos el gran problema, diría yo. La industria es un 21%. Hemos ido reduciendo de ser una comunidad autónoma que fundamentaba su economía fundamentalmente en la industria. Hemos ido bajando, ha ganado servicios que, sin embargo, fíjense ustedes que tienen unas emisiones relativamente reducidas y otra vez el tema tan manido y tan solapado muchas veces del transporte. 1/3 de nuestras emisiones son en transporte. Comparados con el resto del territorio español, pues en lo que son fracciones o sectores andaríamos muy similar, en energía un poquito más, en transportes 50-50, en fin. En agricultura, por ejemplo, tendríamos mucho menos. En agricultura, ayer miré los datos, en el País Vasco supone la agricultura un 10,6% del PIB, y solo un 1,2% de empleos. Otro tema importante para el próximo prospect, la desagrarización y la derruralización del agro español. Fíjense ustedes que en el País Vasco además somos muy pequeñitos, podría funcionar perfectamente, valoramos los productos de proximidad y demás. Luego me referiré a eso, ¿vale? Bien, en cualquier caso, con los datos de 2017, que son los últimos que hemos encontrado, España estaría vertiendo todas esas toneladas de CO2 o de gases equivalentes con esa superficie. Como soy geógrafo, me van a permitir que lo compare con superficie, ¿vale? Es decir, en un 1,42% de la superficie de España estamos metiendo el 7,30% de las emisiones. Estamos vertiendo por encima de nuestras posibilidades, se podría decir. En comparación. Alguien me podría decir, bueno, pero ustedes son una comunidad bastante industrial, con una tradición productiva potente. Bien, bueno, pues ahí me quedo. Vale. Me fui al nuevo documento de Directrices de Ordenación del Territorio. No les voy a leer todas, pero si lo van leyendo, ven que los objetivos son muy buenos y que abarcan a todos los sectores. O sea que en ese sentido, dentro de un capítulo que aborda diferentes temas, pero que el punto fundamental es la transición a un nuevo paradigma o la evitación de los efectos del cambio climático, hay 6 objetivos bien claritos, que se refieren a transportes, al sector energético, a los residuos, a la urbanización, mitigación, la dimensión económica, absolutamente fundamental, como se ha visto en la segunda parte de este seminario. No solo eso, sino que aunque las directrices es un documento normativo, pero claro, a una escala regional tampoco puede especificar demasiado, pero los objetivos los convierte en acciones. Se le pueden achacar que son acciones relativamente generales, pero que esté en las directrices de ordenación del territorio quiere decir que tiene que percolar cada una de esa cascada de planes, que tiene que llegar hasta la escala local, lo cual en principio convendrán conmigo que es hasta cierto punto prometedor. Me quiero situar en el punto 7, ven ustedes que tenemos un plan territorial sectorial de costas y otro de ríos y arroyos. Se van a llevar una desilusión si lo abren en la página web, porque creo que tiene uno 22 páginas y el otro 17. La mayor parte de estas planificaciones, lo he ocultado un poquito para que sea menos traumática la caída, se hicieron antes de que el paradigma del cambio climático y demás, y de que ya los negacionistas, pues en fin, ya hemos hablado de todo eso. Quiero decir, se hizo en un momento muy inicial donde todavía no estaba suficientemente interiorizado de cara a la planificación todas estas políticas.
Las DOT empiezan a tenerlo en cuenta. En cuanto las DOT se aprueben, van a tener que volver o le vamos a tener que dar un buen revolcón a los planes territoriales sectoriales y a los planes territoriales parciales. Porque a escala local las cosas se están haciendo relativamente bien. Y empiezo, bueno, el octavo sería que todos los planes territoriales parciales incorporaran la variante o la variable, digamos, del cambio climático. Pinceladas en temas que a mi forma de ver o para mi parecer son absolutamente necesarias. Eficiencia energética en vehículos, en viviendas. Se están llevando desde hace 6 años todas las viviendas del País Vasco. Supongo que eso es bastante regular y general en todo el Estado. Tienen ya su etiqueta de hasta qué punto son eficientes o no. En el caso de que no sean eficientes, se están dando importantes ayudas para reconvertirlas, recubrimientos de fachada, cambio de ventanas a ventanas mejores, etcétera, etcétera. Plan Renove, tanto para coches como para viviendas. Yo ahí, la verdad es que diría que en ese caso se ha sido modélico y sí que han percolado esos desiderandos a acciones concretas. Tema de reutilización y reciclaje, no crean ustedes que es de residuos, luego iré con los residuos, sino del propio tejido urbano e industrial. Hay 2 fotografías, las 2 son de un polígono, el polígono es un polígono industrial de Hernani, que se llama, ahora no me acordaré, bueno, es una de las grandes familias industriales. En la fotografía de arriba estamos en el año 1978, lo típico del País Vasco, una gran industria siderometalúrgica con importantes emisiones a la atmósfera. Eso se va absolutamente a pique, se hace una reconversión industrial y todos esos espacios que quedan sin función están siendo reconvertidos a nuevos polígonos industriales, a nuevos polígonos urbanísticos y creo que se está haciendo bien. Cuidado. Yo, a la imagen de abajo, ahora lo que ocurre es que encima, en vez de tener esas empresas grandes con tantos puestos de trabajo, la empresa en el País Vasco es una empresa pequeña, como mucho mediana y casi familiar. Y el nivel de emprendedurismo es alto y demás. Yo lo único, yo en día, si tuviera, porque ya participo en planes de acción del paisaje, si tuviera que definir de nuevo esos pabellones, los pondría con un poquito más de vegetación. Creo que también otros diseños son posibles. Ciudad compacta versus ciudad dispersa, otro de los grandes caballos de batalla a la hora de urbanizar o a la hora de configurar ciudades, primero, que emitan menos, pero segundo, que sean más resilientes. La fotografía es de las afueras de Vitoria, donde antes de la crisis del 2008 había un montón de solares que se iban a construir. Hoy en día algunos están construidos, otros no. Se apostó en cualquier caso por una redensificación, es decir, que no solo se contara con 4 o 5 alturas, sino con más de 8, pero es paradigmático y creo que eso no se ha hecho bien, porque al lado de esos, hasta cierto punto, un amigo mío dice mamotretos, hay un montón de solares que están vacíos. Por lo tanto, la redensificación es absolutamente necesaria, porque si cementamos suelos, como bien se ha dicho esta mañana, estamos haciendo algo mal, no estamos evitando precisamente o no estamos ayudando a la resiliencia del territorio. Creo que en eso tenemos mucho que aprender. Misticidad. Bueno, pues la misticidad, como bien sabrán ustedes, supone que lo que antes estaba discriminado, la industria no se podía mezclar o las actividades económicas no se podían mezclar con las residenciales. Hoy en día la mayor parte de las actividades económicas no tienen mayor problema ni tienen grandes emisiones, con lo cual se está planteando el que dentro de la ciudad convivan usos industriales, administrativos o económicos, residenciales, porque de esa manera evitamos el famoso commuter, es decir, el famoso persona que tiene que salir de la ciudad 4 veces, en el peor de los casos, o 2 al día, y desplazarse con lo que ello supone de emisión de gases de efecto invernadero. En el transporte intraurbano, se ha hecho, yo creo que una muy buena política. Tanto Gasteiz como Bilbao hoy en día tienen metro de superficie, o sea, tranvía de superficie, en el caso de Bilbao, además metro, pero ahí también soy bastante crítico con lo que se plantea ahora para San Sebastián, una ciudad de menos de 180.000 habitantes, cuyo área, digamos, de influencia pues no llega a los 400.000, tiene un tren de cercanías, Renfe, tiene otro tren de vía estrecha, que es la FEVE, que es los ferrocarriles vascos, y sin embargo se plantea un metro. Hay muchas veces que al político se le llena un poco la mano de grandes infraestructuras cuando yo creo que en ese caso no son justificables. Y luego, pues la gran discusión en torno al TAF y las grandes infraestructuras. Fíjense ustedes, decía Jorge Olcina,
esa jerarquización tan buena que tiene el País Vasco. Hubo muchos planes territoriales sectoriales de grandes infraestructuras, de grandes carreteras, de autovías y de tren de alta velocidad que se realizaron antes de que estuvieran aprobados los planes territoriales parciales. Con lo cual la jerarquía se ha subvertido y lo que tenía que dominar resulta que está dominado. Y en gran medida los planes de carácter ambiental se desarrollaron después de que se desarrollaran los de las grandes infraestructuras. Creo que en ese sentido no se ha llevado una buena política. No voy a poner en solfa si el tren de alta velocidad sí o no, desde luego no el que nos han querido vender, porque el Gobierno vasco nos dijo que iba a evitar el paso de 11.000 camiones por la frontera franco-española y resulta que yo en ningún sitio he visto un tren de alta velocidad que lleve mercancías. Eso no existe en ningún lugar. Por lo tanto, no intenten ustedes engañar a las personas. Más cuando la conexión con Francia no está asegurada. El Gobierno francés no quiere la conexión que el Gobierno vasco propone. La Y vasca a día de hoy termina en Hendaya. No tiene esa conexión. Ahí hay cosas que se podían haber hecho mejor. Los residuos, importantísimo. Pues a la imagen de la derecha tienen ustedes el puerta a puerta. El puerta a puerta que está plenamente asentado en el norte de Italia y en Cataluña, sea el color político el que haya en los ayuntamientos, Partido Socialista, CIU, lo que era CIU, RC, en el País Vasco resulta que se ha politizado y si Bildu dice que el puerta a puerta sí, el PNV, el PSOE y el resto de partidos han dicho que no. De tal forma que vamos abocados a la construcción de 2 grandes incineradoras para una población que se acerca aproximadamente a los 2 millones, pero en ninguna otra parte de Europa, digamos, se construyen 2 incineradoras para tan poca población. No va a cumplir la R1, la de Salvargarbi no está cumpliendo la R1, que es la fórmula de eficiencia energética que manda la Unión Europea, y la clave está muy clara. Las únicas que lo cumplen son las del norte de Europa porque no tienen que cambiar la energía calorífica en energía eléctrica. Aquí, en el mundo más mediterráneo, en el mundo más meridional, como no necesitamos tanta energía calorífica, se han empeñado en cambiarlo a energía eléctrica y ya saben ustedes, en principio la termodinámica se llama eso, ¿no? En cualquier cambio de energía pues hay una gran pérdida de energía. No están cumpliendo. El puerta a puerta, independientemente del color político, vamos a decir la verdad, se está recogiendo hasta un 93%. Datos de Hernani y de Usurbil. 93% de nuestros residuos. Es clave el tema del orgánico. El orgánico es la mitad de su basura y de mi basura. Y si lo recogemos separadamente no contamina el resto de fracciones. 93%. Con eso no se sostiene una incineradora. Igual el caso más sangrante es el de Álava, que como tiene territorio, pues seguimos teniendo un vertedero a cielo abierto. Saben ustedes muy bien que el CO2 afecta al calentamiento global, pero el metano afecta bastante más, aunque las cantidades son menos, ¿no? Bueno, pues ahí, digamos, y además no existe una planificación sectorial global para todo el País Vasco, sino que cada diputación, ya saben ustedes también que allí las diputaciones tienen muchas competencias, no quieren dejar esa parcela que les proporciona, supongo yo, bastantes beneficios. Voy terminando. Política forestal. Hay un plan territorial sectorial agroforestal, pero en tema de política forestal se va de puntillas y no dice gran cosa. Tenemos un gran problema. La mayor parte de los campos abandonados con la desagrarización y la desruralización del País Vasco se ocuparon para cultivos madereros. Cuando el precio del cultivo de la madera, cuando el precio de la madera para pasta de papel era elevadísimo. Hoy en día no se puede competir con China, no se puede competir con Brasil, no podemos competir con Chile, por ejemplo. Con lo cual, ¿qué hacemos con eso? Además, le han entrado 2 hongos a los pinos, pues la huida es hacia adelante, no hacia atrás. Vamos a meter eucaliptos. ¿Qué está pasando en Galicia? Pues no hace falta que yo les diga mucho más. Hemos demostrado que con especies autóctonas se llegan a rendimientos económicos similares en turnos cortos. Cerezo, castaño, etcétera, etcétera. Pero el lobby forestalista no sé muy bien por qué no quiere ni oír hablar de eso. Se han fijado en el pino y si no en el eucalipto y me temo que vamos camino de Galicia. Un tema que a mí me parece fundamental. Tienen ustedes una imagen ahí de un avión, ¿verdad? De DHL. ¿Se acuerdan ustedes que hace 5 o 6 años se generó una moratoria de la anchoa porque no nos quedaba biomasa de anchoa en el Cantábrico? ¿Saben ustedes de dónde venían las anchoas que consumíamos? Por lo menos en el País Vasco. Eran patagónicas. Si eso no tiene relación con el calentamiento global, si nos olvidamos de lo que llaman los economistas las externalidades, si no las metemos en la cuenta de resultados, nos estamos haciendo trampas. No hay a día de hoy ningún solo plan que aborde el consumo.
Y la soberanía alimentaria, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no volvemos un poquito la vista atrás y vemos que hasta hace muy poquito tiempo pues Euskadi tenía una provisión de servicios de primera necesidad, de alimentos, pues de un 30 a un 40%, y ahora resulta que el 84% lo estamos trayendo de fuera? ¿No ahondará eso en el cambio climático? Nadie ha abordado, ni creo que haya un plan para eso. Creo que ahí nos queda mucho para hacer. El Gobierno vasco cacarea y habla siempre de que hemos llegado a la autosuficiencia energética. ¿Ven ustedes ahí autosuficiencia energética? ¿Es el País Vasco productor de carbón? No. ¿Petróleo? No. ¿Gas? No. Y si nos fijamos en las renovables y en las energías derivadas, que serían las más limpias, pues hombre, son números bastante pequeños, ¿eh? Ha habido una dicotomía. El Gobierno vasco dice que estamos en autosuficiencia energética porque básicamente hemos construido 2 centrales de ciclo combinado en Vizcaya y hay otra que se está rifando, otras 2 para Guipúzcoa, donde, como bien saben, el gas se convierte en electricidad. El gas lo estamos también trayendo en estos momentos de Argelia y de las Guyanas. Eso no es autosuficiencia energética, no nos engañemos. Ha habido una gran guerra, así como Navarra, por ejemplo, tiene una política de aerogeneradores muy potente, y ustedes van a Navarra y los ven ya por todos los sitios. Castilla y León también se está poniendo las pilas. En el País Vasco tenemos una mala costumbre, y es que somos muy montañeros. Y todos los parques de aerogeneradores se habían puesto en las zonas más expuestas, lógicamente, para tener mayor cantidad de viento. Y hubo una contestación social muy fuerte. También es cierto que hay modelos diferentes. En España parece que se ha impuesto el modelo de los grandes molinos de viento. Sin embargo, uno sale, va a Suiza, va a Alemania, y prácticamente en muchas azoteas de muchos pabellones industriales tienen ustedes molinos mucho más pequeños. No sé cuál será la producción, pero bueno, otro mundo es posible, otro modelo también es posible. No hay un plan a día de hoy que aborde, digamos, la tan cacareada suficiencia energética, y creo que es indispensable. Esto y la soberanía alimentaria creo que deberían ser conceptos interesantes que habría que abordar. Sí hay cosas hechas, y aquí creo que sí que somos o estamos siendo bastante modélicos en la mitigación de los efectos. En la parte de arriba ven ustedes el Plan Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral. Por lo menos se ha hecho una zonación y se tienen en cuenta los cada vez más recurrentes y peligrosos eventos relacionados con los riesgos marinos. Llevamos en los últimos 5 años 3 o 4 fenómenos extraordinarios. Y lo que se ha abordado bien son los mapas de riesgos. Así como les digo que los PTS tienen muy poquita literatura, los mapas de riesgos, fundamentalmente de avenidas, están perfectamente completos. Hoy en día sabemos con qué recurrencia se inundan cada una de las áreas del País Vasco, y se están empezando a poner medidas. Curiosamente, esas medidas no son lo que hasta ahora ha sido imperante, que era ingeniería pura y dura y escolleras y cementación, sino que por fin hemos entendido que el río, cuando viene con esas aguas, lo que hay que laminar esas riadas, hay que darle sitios, aguas arriba o aguas abajo, donde se pueda expander. Yo vivo en un pueblito que se llama Urnieta, no tenemos problema, pero en Hernani, que saldrá en los telediarios siempre, verán ustedes que el campo de rugby se inunda sistemáticamente. Bueno, pero está bien que se inunde un campo de rugby, los chavales tienen que irse a otro sitio, o suspendemos ese día pero no hay los daños y las pérdidas que había anteriormente. Esto se está llevando con bastante rigor. Desgraciadamente, en el País Vasco, con la orografía que tenemos, pues es difícil construir, salvo en los fondos de valle, por lo menos en la vertiente cantábrica. Pero se están abordando acciones interesantes. Y para ir terminando, la importancia de la infraestructura verde y azul. Esto es absolutamente clave, ¿eh? Si antes solo teníamos un mapa, en el mapa primero, a la izquierda, ustedes ven ahí nodos simplemente. Son los espacios protegidos. El Gobierno vasco aportó, lo hicimos en el Departamento de Geografía, por la generación de corredores ecológicos. Ahí tienen ustedes jerarquizados los corredores ecológicos. Curiosamente, nosotros se los dimos jerarquizados. ¿Cuáles eran transnacionales? ¿Cuáles eran nacionales? ¿Cuáles regionales? ¿Cuáles? A ellos no les ha importado mucho la jerarquía, pero por lo menos funciona como condicionante superpuesto para cualquier tipo de actuación territorial. En las nuevas DOT añaden la infraestructura azul, véanse toda la red fluvial, la tan maltratada red fluvial del País Vasco, por fin también se pone sobre el tapete y se observa
las derivadas que tiene y la potencialidad que tiene también para mitigar los efectos del calentamiento global. Y lo último a lo que le estamos dando muchas vueltas es el tema de los paisajes y cómo determinados paisajes que no tienen por qué ser naturales a la fuerza, ahondan en la mitigación, es decir, en que en invierno frente a las olas de frío no haya tantos problemas y al revés en verano también, porque lo cierto es que la temperatura en el País Vasco, incluso en la vertiente atlántica, está llegando a extremos que nos empiezan a preocupar. Dese ustedes cuenta que allí nadie tiene, por ejemplo, en casa aire acondicionado. Este año ya hemos tenido, si mal no recuerdo, 4 o 5 noches, pues se reirán ustedes, claro, 4 o 5 noches tropicales. No tenemos noches tórridas. Ha sido muy sutil. Has dicho, es un término lúdico, yo diría lúbrico. Igual hay que pensar en cambiar un poco el término ese. Pero bueno, vamos a eso. Entonces nos estamos dando cuenta de que montes públicos, otra serie de... El tema rural, el tema de los paisajes, la campiña atlántica, funciona también como un sumidero, entre comillas, de los efectos adversos del calentamiento global. Conclusiones, y con esto ya termino. Qué duda cabe que la ordenación del territorio nos ha metido en cintura y que ha evitado desmanes importantes y que nos da una disciplina. Los vascos tendemos a ser bastante disciplinados, a veces excesivamente disciplinados, también se lo digo. Pero en ordenación del territorio no vamos mal. Hay muchas planificaciones y lo que sí está claro es que los desiderandos del plan son preciosos, ya han visto ustedes los objetivos, pero luego muchas veces los desiderandos y las políticas en qué acaban, a veces hay diferencias. En esto no tenemos por qué ser modélicos, me temo. Existe un claro déficit de planificación respecto a sectores como la energía y el consumo, claramente, no se han abordado. Se ha hecho un esfuerzo o un excesivo énfasis sobre las grandes infraestructuras, el tren de alta velocidad, las autopistas, las autovías, las variantes urbanas, superpuertos. Querían un segundo superpuerto en San Sebastián cuando el de Bilbao estaba al 30% y cuando el de Bayona, un poquito más arriba, somos europeos, pues tampoco estaba del todo completo. Tenemos 3 aeropuertos, cada una de las provincias del País Vasco tiene 3 aeropuertos. Díganme ustedes para qué sirve el aeropuerto de San Sebastián. Yo he venido desde el de Bilbao, me niego a volar desde el de San Sebastián porque es tremendamente caro y porque está ocupando una zona de palustre que es la única zona palustre que deberíamos tener en Guipúzcoa. Me toman por un loco, pero yo en todas las jornadas allí en el País Vasco digo que ese aeropuerto tiene que desaparecer y que tenemos que volver a dar ese territorio a la ría y al mar. Por eso seguramente no llega mucho más lejos. Pero es que es lógico. ¿Para qué necesitamos 3 aeropuertos en una comunidad autónoma relativamente poco extensa? Se vuela perfectamente desde Bilbao o desde Biarritz. ¿No saben ustedes las combinaciones que tenemos en Biarritz? O sea, 20 kilómetros de San Sebastián, las combinaciones que tenemos con Europa y con Latinoamérica. ¿Por qué ese aeropuerto ahí en medio? Bueno, solo cuando se han construido y cuando se han materializado estas grandes infraestructuras, entonces nos acordamos de las infraestructuras verdes y azules. Incluso yo suelo decir que los planes de acción del paisaje pues son para maquillar el territorio. Llegamos siempre tarde. Tómelo como una crítica. Y bueno, sí que es verdad que se está haciendo un gran esfuerzo, no tanto en emitir menos o en evitar ciertas emisiones, pero sí en adaptarnos al cambio climático y bueno, pues en temas de riesgos naturales y antrópicos que tanto han tratado el profesor Romero como Jorge Olcina, pues en eso creo que sí que se está haciendo modélico. Moltes gràcies. Buenas tardes. Voy a intentar ser un poco más breve para ver si ganamos tiempo. 3 cuestiones previas. La primera, mi agradecimiento tanto a Jorge Olcina como a los organizadores de este proyecto 2030 de la Comunidad Valenciana. La segunda es para decirles que no he retirado, voy a tratar básicamente 9 transparencias que tienen un puntito rojo. Quizá alguna otra la pasé rápido, pero no las he retirado porque si luego ven la ponencia tiene más sentido con alguna transparencia más que apenas utilizaré. Y la tercera cosa para aclarar, yo realmente trabajé en AEMET hasta el 2013 y después he colaborado mucho con las empresas energéticas, pero desafortunadamente para mi economía no he trabajado para Red Eléctrica, pero sí he colaborado con ellos. Lo que voy a hacer es centrarme solo en 2 ideas, porque si no en 15 minutos no sé si sería útil hacer un recorrido exhaustivo.
Las dos ideas van a ser una que ahora suele pasar desapercibida, que tiene que ver con los escenarios de cambio climático. Los escenarios, hasta los últimos informes del IPCC, distinguían claramente cuáles eran los factores directores. Y los factores directores de cambio climático, que es un asunto muy conceptual pero muy importante, son el aumento de la población, el modelo de consumo y de producción de energía que tenemos y la economía globalizada, o más o menos globalizada, o más o menos armónica, o más o menos racional, o más o menos capitalista. Pero los modelos económicos, que no hay uno solo, y sobre todo que tienen características continentales. Hay áreas económicas que no se corresponden con países, sino con grupos de países. Actualmente el escenario actual es mucho más físico, se centra en el concepto de forzamiento radiativo, pero didácticamente tiene un defecto y es que oculta hasta cierto punto lo que subyace, que son estos tres factores. El primer concepto, por lo tanto, ya estaría ahora subrayado y simplemente lo desarrollaré un poquito más. La energía es uno de los tres factores, de manera que lo que justifica en la primera parte del título de energía y cambio climático, tanto sea para las estrategias de adaptación como mitigación, es que energía es el asunto que más tocamos, porque es el asunto que permite más políticas de afrontar la transición del cambio climático o del no cambio climático a un riesgo de cambio climático que queremos evitar. Pero los otros dos factores son fundamentales. El problema es que no podemos hacer reuniones en Naciones Unidas sobre población, no podemos dar directrices sobre población, no podemos dar directrices de natalidad a los países en los que la mujer no toma decisiones sobre el número de hijos, etc. Y el segundo, que es la economía global, todos no se nos escapa que la adopción de mecanismos mundiales de control de la economía son prácticamente inviables. Por lo tanto, queda la energía como la única de las tres teclas que se pueden tocar con efectividad en las negociaciones o en los trabajos. Eso es lo que quería explicar ahí. El punto de partida para las políticas energéticas en realidad es antiguo. El Acuerdo de París, que es de 2015, estaba en esencia en el informe de 2001 del IPCC, que sencillamente lo que decía es, según donde estabilicemos las concentraciones, tendremos una respuesta a la temperatura. Y ya en aquella época se planteó, en una reunión poco conocida, que es una reunión casi a puerta cerrada patrocinada por el Masplan, donde se establecieron 7 grandes grupos de respuestas climáticas posibles, porque son los puntos que menos conocemos científicamente. Son los puntos de inestabilidades en el borde occidental de la Antártida, son inestabilidades como la no linealidad que habría si se liberara el metano que está almacenado en las zonas árticas, etc. Esos 7 problemas llevan a que se elige 2 grados, que no se suele saber, porque el punto peligroso está en 3 grados. Y está en 3 grados porque es cuando el múltiplo de 4 o 5 veces que tiene el calentamiento en las zonas árticas, es decir, cuando el calentamiento es mundialmente de 3 grados, quiere decir que las zonas árticas va a ser del orden de 10 o de 12, es cuando se entra en la fase peligrosa del deshielo de la zona de Groenlandia, que es la que verdaderamente nos amenaza para una subida del nivel del mar. Por una medida de precaución que se le denominó guardarraíles, es como un quitamiedos de la carretera, se bajó a 2 grados y ahora estamos en ese 1,5. Pero quiero decirles que las cosas a veces también hay que explicarlas. Ya sé que eso quizá no es lo más importante para la divulgación de masas, pero creo que está bien saberlo. Porque si no se mitifica y parece que es un mandamiento de la ley de Dios que no sabemos de dónde nos viene. Bien, este es el esquema conceptual primero que quiero que se les quede, porque ahora se suele divulgar, pero no con tanta frecuencia como se debiera. Las emisiones son el factor director primario que depende de la actividad de los seres humanos de distinto tipo, agrícola, ganadera, energética, industrial, y es el que produce, no es el que produce directamente el factor físico del calentamiento. El calentamiento se produce por la relación que hay entre concentraciones y forzamientos. En realidad, en las gráficas, cuando ustedes las vean en alguna, o fíjense, con frecuencia el eje de abscisas de los 2 lados es el mismo eje, porque es lineal la relación que hay entre los forzamientos radiativos y las concentraciones, sobre todo en el caso del CO2 y del metano. De manera que la incertidumbre en las emisiones es la primera incertidumbre, en esa cascada de incertidumbres. La segunda proviene de las incertidumbres que crean los modelos de ciclo del carbono que nos permiten pasar de emisiones a concentraciones. Hay muy poca incertidumbre en la relación de concentraciones y forzamientos, y después vienen las incertidumbres vinculadas a los modelos climáticos de las que se nos habló esta mañana.
Es decir, que la incertidumbre va creciendo en cada uno de esos pasos. Esta gráfica se ha puesto varias veces y nos indica que las políticas las tenemos que desarrollar con estos 5 escenarios que hay ahora, en los que subyace, aunque no se diga, esos 3 grupos de factores directores. Nuestro problema, por lo tanto, es que no tenemos el tiempo que tenemos para tomar decisiones. Queda muy bien reflejado en esta gráfica, muy utilizada, pero yo creo que sigue siendo conceptualmente muy necesaria. Si nosotros estabilizáramos las emisiones en la actualidad, en el nivel que están ahora, cosa que es casi inviable, pero imaginemos que fuéramos capaces, las concentraciones seguirían creciendo linealmente. Es algo así como que para evitar que yo me choque con aquella pared no basta con que alce el pie del acelerador, además tengo que frenar. Y tengo que frenar más cuanto más cerca esté de aquella pared. ¿Qué es lo que viene a significar esta parte conceptual de que para que nosotros estabilicemos en algún nivel, el que sea, el que decidamos, la curva de reducciones de las emisiones tiene que adoptar este tipo de forma? Tiene esa joroba superior porque es imposible que yo... Igual que es imposible que yo frene en seco y vuelva en la dirección contraria, necesito un periodo para dar la vuelta. Bien, pues el sistema que relaciona las emisiones y las concentraciones necesita un periodo de tiempo para parar, revertir el proceso y tiene que frenar mucho. Eso es lo que lleva a esas reglas mnemotécnicas, que no son mágicas y que son un poco forzadas, del 40% de reducción para 2040, el 80% para 2080, que no se les escapará a ustedes, que quiere decir del orden del 40% para el 2040, podría ser el 2035, del orden del 80% para el 2080. Hay modelos muy simples que tienen todo esto en cuenta. Este es uno de los modelos austriacos que toma en consideración todas las variables de ese modelo conceptual. En estos modelos, los modelos climáticos subyacentes son muy sencillos, pero tienen el valor, esta mañana se nombra en algún momento, la jerarquía de modelos quiere decir que hay modelos muy complicados y muy caros, con millones de líneas de códigos, como decía Ernesto, y hay modelos muy simples que corren en una máquina pequeña, pero que toman modularmente todos los elementos. La incertidumbre en energía, que se abordaba en el anterior informe y que digo que ahora queda un tanto oculta, quiere decir que las políticas energéticas las prescribimos, no las predecimos. Son decisiones que tenemos que tomar. Entonces, por ejemplo, algunos de los escenarios anteriores consideraba una sustitución del 100% del petróleo o del 50% con nuclear o sin nuclear, y eran simplemente hipótesis de trabajo para ver qué ocurriría si adoptáramos cada una de esas políticas. No les digo más. Había puesto aquí alguna gráfica para subrayar el hecho de que algunas organizaciones internacionales, como es la Agencia Internacional de la Energía, no porque no esté de acuerdo con los informes del IPCC, y también algunas instituciones privadas, han desarrollado en estos años otros escenarios más próximos, para el 2035, para el 2030, que básicamente y conceptualmente son iguales que los anteriores. El punto que quiero tratar ahora, el segundo punto conceptual, es llevar a sus mentes un criterio que es una sugerencia absolutamente personal, pero muy contrastada con el mundo de la energía. El indicador más importante que tenemos para, de una manera relativamente sencilla, vigilar y evaluar las políticas energéticas de una comunidad autónoma o de nuestro país en su conjunto, de la Unión Europea, es elegir varios indicadores, pero hay uno de todo este grupo de indicadores que es fundamental, y ese grupo, ese indicador, es el de intensidad energética. Aquí revisaré un poco estos que hay aquí presentes, pero lo que me gustaría es que vieran después cómo evoluciona, en el caso español y en el caso de Europa, lo que llamamos intensidad energética. El indicador que realmente mide, si lo hacemos bien, es cuánta energía utilizamos para producir una unidad de riqueza. La intensidad energética nos mide la energía utilizada por cada unidad de PIB. Hay otro indicador de intensidad que es cuánto CO2 emitimos por cada unidad de PIB. Cuando hablamos de descarbonización, lo que estamos diciendo es que queremos seguir produciendo riqueza, pero sin emitir CO2 para cada una de esas unidades de PIB. Afortunadamente, algo sí ha ocurrido que está bien, y es que se han desacoplado las gráficas yo lo veo mal desde aquí. Las gráficas que... este es el PIB per cápita. Yo creo que todos queremos que tanto a nivel mundial como a nivel nacional el Producto Interior Bruto crezca, o algún indicador de los que tiene, como los de desarrollo humano, que considera el PIB como un elemento, pero en todo caso queremos que haya un desarrollo del bienestar de la humanidad.
Y hasta hace no mucho tiempo este indicador de PIB no estaba desacoplado del indicador de producción de energía. Actualmente los indicadores de intensidad energética, que es el que está en marrón, han mejorado notablemente, lo que quiere decir que hacemos las cosas mal, pero tampoco tan mal como para que no evolucionemos adecuadamente. Esto resume a nivel mundial cómo es el indicador de aumento, en general, a pesar de las crisis de consumos, y eso es malo porque esos consumos implican emisiones energéticas crecientes, pero vean el desacoplamiento que hay con este indicador que es el de eficiencia el de intensidad energética. En el caso de España, IDA incorporó ya hace unos años, hacia 2010, incorporó una estadística que publica anualmente de cómo son los indicadores a nivel de toda la economía. El indicador de intensidad energética global en algunos países ha ido disminuyendo. En el caso de España ha disminuido en los últimos años, pero hasta hace unos años, vean ustedes que prácticamente no mejoró. Pero lo que querían que vieran fundamentalmente es lo que constituye un problema tanto teórico como práctico. Las políticas que tenemos que evaluar son las políticas sectoriales. A mí me da un poco siempre miedo cuando escucho a los ministerios decir que tienen una política de 400 medidas de cambio climático. En realidad, las medidas de cambio climático habría que valorarlas con los indicadores sectoriales de intensidad energética. Si la intensidad energética de residencia, de transporte, de construcción, de industria no mejoran, algunas de las reducciones tendrán que estar siendo un poco ficticias. Estarán teniendo que venir no sé de dónde, pero básicamente no estaremos reduciendo las emisiones en el nivel que queremos reducirlas para llegar a esa reducción del 40% para el 2040. Y por lo tanto estaremos perdiendo el tiempo. Fíjense que la línea de España, que es la roja, me parece, si no me equivoco, en algunos casos incluso ha crecido. Cuando realmente la economía ha ido bien, el indicador ha ido mal. Y hay un problema, bueno, aquí tienen las 4, no me quiero detener en cada una de ellas. Algunos de los observatorios privados españoles, como uno que depende de la Universidad de Comillas y de la Universidad de Vigo, que son dos elementos muy activos de una actividad internacional que se llama Economistas por la Energía, y que son quizá a nivel teórico europeo los que mejor trabajan conceptualmente este problema, han propuesto que haya, además de estos indicadores que yo digo, un trío de grupos de indicadores, del cual solo subrayo este otro, que está vinculado con el anterior, y que evidentemente no solo es cuánta energía utilizamos para cada unidad de Producto Interior Bruto, sino cuánto CO2, o sea, qué tipo de energía utilizamos para producir esa riqueza. Y entonces se trata de medir cuánto CO2 utilizamos para producir cada unidad de riqueza. Hay un problema conceptual que no podré desarrollar, pero solo quiero que lo hayan escuchado alguna vez. La suma de las eficiencias energéticas no es la eficiencia, perdón, de las intensidades energéticas no es la intensidad energética de país, porque el numerador son no sumandos, el denominador son otros sumandos, y recuerden, supongo que son todos de ciencias, pero la suma, un sumatorio arriba en un numerador y en un denominador no es igual a la suma de los quebrados que saldrían parciales. Entonces hay comportamientos de este tipo que no son obvios, de tal manera que las políticas que hay que aplicar en cada sector son bastante independientes de las de los demás sectores y, en consecuencia, para que nosotros reduzcamos la cantidad de energía que utilizamos para que nuestra economía produzca el PIB que produzca en algún momento, hay que aplicar políticas que pueden ser relativamente independientes y que en todo caso pueden ser relativamente independientes en cada uno de los sectores. En consecuencia, las políticas, sobre todo autonómicas y sectoriales, tienen que trazarse objetivos de reducción de la intensidad energética. Es decir, hay que mirar en cada proceso, en cada empresa, en cada tipo de actividad, qué tipo de medidas puedo yo tomar para que el grado de intensidad energética la pueda reducir. De lo contrario, habrá un engaño, o nos engañaremos y cuando llegue 2040 no habremos conseguido hacer la reducción que nos habíamos propuesto. Esta es no en forma de tarta, en una forma algo más complicada, la estructura que hay de las emisiones de energía en España y
digamos que lo ideal sería construir las intensidades energéticas de cada uno de esos sectores y trazar políticas que me listaran, que me inventariaran qué tipo de acciones voy a desarrollar de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años en cada uno de esos sectores. Si eso no se hace, la opinión de algunos técnicos que llevamos trabajando en esto algún tiempo nos parece que no se estará haciendo lo que debemos hacer. Es un elemento crítico, pueden estar de acuerdo o no estarlo, pero ese era mi mensaje de hoy. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Joan, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia. A mí se me ha incluido en el programa como miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, lo cual agradezco también porque me permite, pues, de una manera expresa, trasladar aquí, exponer aquí lo que es la reflexión y los planteamientos de la Fundación Nueva Cultura del Agua sobre este tema, sobre la gestión del agua en relación con el mundo del cambio, de la crisis climática. La Fundación Nueva Cultura del Agua, hay gente que sabe de ello o que es miembro de la propia Fundación desde hace muchos años, pero otras personas no lo sabéis. Es una organización que tiene una vida ya de más de 20 años. Hicimos nuestro primer congreso en el año 98 en Zaragoza. Está formada por un conjunto de investigadores, profesores, profesionales, una organización muy multidisciplinar, científico-técnica, ingenieros, economistas, ecólogos, geógrafos como yo mismo, sociólogos, juristas, etcétera, pero también con incorporación de agentes sociales, de movimientos sociales, con una vocación de implicación, de manera que es una experiencia realmente interdisciplinar. Se nos carga la boca a todos empleando esta palabra, pero no es moco de pavo, ni mucho menos. Es realmente interdisciplinar en el sentido que eso no se hace en un mes ni en 6 meses, requiere décadas de compromiso, de intercambio, de generación de un lenguaje común, de un intercambio entre biólogos y sociólogos, de un entendimiento, objetivos comunes, saber qué se quiere de una manera común. Y es una organización que, por otra parte, pues da el salto a la transdisciplinariedad, en el sentido que pretende proyectar su conocimiento y recibir, hacer un feedback, una cogeneración de conocimiento. Esto ya es más difícil, ¿no? Pero bueno, esto también se avanza, por lo menos, en ello. Quería mostrar Yo no voy a decir que voy a ser corto, porque el que dice que es corto y que va a poner 2 transparencias, pues luego ya sabéis lo que pasa, ¿no? No, de todas maneras, me he atenido a la recomendación de traer 10 o 12 transparencias solamente, y es lo que tengo. Quería poner, de todas maneras, ya que estoy haciendo este comentario sobre la Fundación, la página web de la misma y Fundación Nueva Cultura, Fundación Nueva, Fundación Nueva Cultura del Agua, que entre otras cosas, pues bueno, aquí la tenéis, es una Fundación Nueva Cultura del Agua, es una fuente, es un fondo de información sobre la política del agua. La política del agua. Tiene, entre otras cosas, una guía de la nueva cultura del agua. Es visitada por decenas de miles de personas mensualmente de todo el mundo, especialmente Latinoamérica. Es una organización ibérica, por tanto, hispano-portuguesa. Bueno, paso ya a hacer la exposición de mi ponencia. Aquí estamos. De acuerdo. Muy bien.
Aquí estamos. Eso sale bien. Disculpen esto. Aquí estamos. De acuerdo. Bueno, un mensaje clave. La política del agua, la gestión del agua es, en relación con el tema del cambio climático, una política del clima. Es una política de adaptación a las alteraciones del ciclo hidrológico y de contribución a la mitigación de este ciclo hidrológico. Es una política de clima. Es una política de clima en la medida que no solo tiene que ver con el agua azul, en expresión de Falil Malkermark, que se ha hecho muy popular en los últimos años, con el agua que corre, que sale de los acuíferos y que corre por los ríos, sino con la precipitación, la evapotranspiración, la percolación, el vertido, las dinámicas marinas que afectan al ciclo hidrológico. Es una política del clima. En segundo lugar, de cara a hacer una buena política de clima desde la gestión del agua, la hoja de ruta fundamental, ideal, sigue siendo la Directiva Marco del Agua, la aplicación de la Directiva Marco del Agua. Digo que sigue siendo porque muchos de ustedes pues, están habituados y familiarizados con este marco institucional de gestión del agua, que es la Directiva Marco, pero otros seguramente, pues aquí se está hablando de energía, de cambio climático, de agricultura, de comunicación, de tantas cosas, que no se puede ser especialista en todo. Es el marco legal del agua en Europa, aprobado en el año 2000, por tanto tiene ya 20 años. Y está a comienzo de un posible y potencial, eventual proceso de reforma. Que los defensores de la nueva cultura del agua y de la Directiva Marco del Agua, como la consideramos que sigue siendo la hoja de ruta más aceptable, más interesante, estamos en la posición de que se quede como está, que no nos la reformen, porque prevemos que en el contexto político, social, económico de Europa, institucional de Europa actualmente, las reformas posiblemente sean para deteriorar o reducir las ambiciones de este marco normativo. En la medida en que la Directiva Marco del Agua tiene como objetivo el que todas las masas de agua, todas las aguas superficiales y subterráneas y costeras y de transición de Europa hubieran alcanzado el buen estado ecológico en el año 15. En el primer ciclo de planificación, del 9 al 15. Si bien estaba previsto la prórroga o determinadas exenciones que permitieran pues, justificadamente retrasar o reducir este objetivo. Una de las características de la Directiva Marco del Agua es que pone sobre la mesa un proceso de planificación que está representado en este gráfico, cíclico, con la participación pública, activa, social en el centro, que arrancaba con un primer plan en el año 9, la directiva se aprobaba en el año 2000, unas fases de definición de las demarcaciones hidrográficas en el marco de las cuales se debe aplicar, se debe desarrollar este proceso, las cuencas hidrográficas, entre ellas el Xúquer, aquí, el Júcar, el Segura, etcétera. El diagnóstico del estado de las mismas y la apertura de un debate social, de un proceso de gobernanza participativa para definir los problemas, el esquema de temas importantes, los objetivos, las medidas a adoptar teniendo en cuenta la situación de las masas de agua, de los ríos, de los acuíferos, de los lagos, etcétera, y sus necesidades de intervención, de conservación o de mejora, elaboración del primer plan en el año 9 hasta el año 15, elaboración del segundo plan en el que estamos, del 15 al 21, y en el año 18 comienza ya a repensarse el plan en el que estamos, 18. Y el año 19 en el que estamos se debe de establecer cuáles son los problemas que todavía quedan pendientes
el esquema de temas importantes. Bueno, mi amigo Pello, yo también soy profesor de ordenación del territorio, aunque me dedico a estas cosas, también en mi docencia, en el grado de ordenación, de gestión del territorio, geografía de gestión, la ordenación del territorio, ni la del País Vasco, ni la de Cataluña, ni la de ningún sitio, no establece ni calendarios, ni procesos de revisión, ni compromisos cronológicos, ni mecanismos institucionalizados y fijados para desarrollar el proceso. De manera que este es un proceso tasado desde el año 2000, año 2009, año 2015, año 2021, año 2027 en toda Europa, con los ritmos de toda Europa. Por supuesto, no es lo mismo los ríos escoceses o los noruegos o los de Estonia que los de Sicilia o los de Andalucía o los del Algarve, cada cual dentro de su región ecológica, sus características, sus objetivos, pero con un mismo proceso. Es por tanto, hoy, en este momento, estamos en ese año 18 que se tenían que haber revisado adecuadamente la caracterización de cada demarcación. Estamos en el 19, que antes de diciembre del 19, si no habrá sanciones, se tienen que haber aprobado los esquemas de temas importantes, es la clave, el corazón de la planificación, en base a los cuales se elaboran las medidas, en base a los cuales se elabora el proyecto, el borrador de plan, que tendrá que estar 6 meses en exposición pública. 6 meses, pero bueno, después de un proceso de años de participación activa. Es un mecanismo, por otra parte, con una concepción de la planificación avanzada, siguiendo las pautas del convenio de Aarhus. Bueno, me dirán ustedes, esto se hace, en cada sitio se hace como se puede, como se quiere, etcétera. En algunos sitios se hace bien, en algunos sitios pues menos bien, ¿no? Pero no cabe duda que genera unas posibilidades de maduración del proceso tremendo, ¿no? La gente en cualquier pueblo del País Valenciano sensibilizado sabe que este año tiene que salir el ETI y que en el ETI tiene que estar lo suyo. Por lo menos en Andalucía lo saben. En Andalucía lo saben, que en el ETI tiene que estar lo suyo. Su fuente, su río, siempre y cuando hayan conseguido imponer la importancia de esa fuente, Pegalajar, por ejemplo, o el río Castril, por poner un segundo ejemplo. Realmente es muy importante. ¿Qué ha ido pasando? ¿Qué ha ido pasando en este primer ciclo y en este segundo ciclo en el que estamos? Bueno, porque las cosas han avanzado poco. Han avanzado en conocimiento, han avanzado en preparación, han avanzado en esto que acabo de mencionar, pero ha seguido prevaleciendo la satisfacción de las demandas consultivas sobre la conservación o mejora del estado ecológico. Escasos avances en el cumplimiento de los objetivos ambientales, que son de estado ecológico. Quiero decir brevísimamente que cuando hablamos de estado ecológico, a su vez también la Directiva Marco del Agua es muy ambiciosa en la definición de estado ecológico. No es estado físico-químico, que ya es mucho, que tenga un buen pH, un buen oxígeno disuelto, una buena demanda biológica y química de oxígeno, un nitrato, etcétera, etcétera, adecuado, sino que son condiciones biológicas en las que deberían entrar, aunque no lo han entrado generalmente, hasta los peces, fauna, flora y peces, un estado cuantitativo y un estado morfodinámico. Es decir, los caudales sólidos, los ríos no son corrientes de agua, son corrientes de agua, de lodo, de piedras, de derrubios, los caudales sólidos, los procesos de erosión, de depósito, las formas, la morfología, las aguas de transición, deltas, estuarios con sus características. Todo eso es el estado ecológico, por eso no es fácil alcanzarlo o mantenerlo. En los planes actuales, segundo ciclo, no digamos en el primero, bueno, era igual, no ha habido muchos progresos del primero al segundo. Las demandas siguen excediendo los recursos, o sea que incluso no es que las demandas sean muy altas, es que y no solo que los recursos se apresionen extraordinariamente las masas de agua para extraerlos, sino que las demandas reconocidas superan a los recursos, 30.000 frente a 27.000. Cuando hablamos de 30.000 son 30.000 millones de metros cúbicos. 30.000, el agua es una magnitud enorme. El agua, si dividen esto por los 45 millones de españoles o de residentes en España, nos toca a 2 toneladas de agua
al día per cápita, hagan la operación. 2 toneladas de agua, pero de agua no que corre por el río, en la avenida de hace una semana. No, no, el agua metida en cañerías, el agua que abres y cierras un grifo y sale, el agua disponible, ese es el agua disponible, en la terminología española, que es bueno, muy larga, ¿no? Y muy precisa en los temas de gestión hidráulica, ¿no? El estado de las masas de aguas pues, ha mejorado poco. Aquí bueno, más de la mitad no están en buen estado. Realmente, si se aplicaran con rigor los criterios de buen estado ecológico, la mancha roja aumentaría, ¿no? Por ejemplo, en las cuencas andaluzas, que son las que conozco con mayor detalle, pues no se han introducido los peces como criterio de definición de diagnóstico del estado. Si se introdujeran, pues se reduciría mucho el nivel de evaluación. Los costes. Una clave de los debates en torno a la sostenibilidad del agua es que el agua, los usuarios consumtivos, productivos del agua, tienen que hacer frente a los costes de este recurso productivo, industria, hidroelectricidad, regadío, etcétera. Recuperación de costes. Ahí hay un debate interesante, ¿no? Bueno, como en todo el mundo, en todas las ecotasas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay un gran déficit. Los cálculos son difíciles. Aquí tenemos, entre otras cosas, a Francesc Larroca, que es el coordinador del Observatorio de Políticas, Observatorio de las Políticas Públicas del Agua, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que es un economista y especialista precisamente en estas materias. Pero en algunos estudios que se han hecho con documentación muy precisa y de detalle, pues se ha alcanzado que realmente la recuperación no alcanza el 25%, si se miran las cuentas con rigor, ¿no? Con rigor. El dato oficial son 50, 60, depende de los sectores, ¿no? En cualquier caso, queda mucho por hacer, ¿no? Tengo que decir, de todas maneras, que recientemente ha surgido el tema del derecho humano al agua, y de que, bueno, siempre me he diferenciado lo que son los usos productivos de los usos humanos, domésticos, Y aunque ahí también se tiene una posición de recuperación de costes en los servicios de abastecimiento urbano, de todas maneras ha surgido el tema de la pobreza hídrica, como la pobreza energética y de otro tipo, y ahí ha surgido la demanda de mínimos vitales, de prohibición de cortes a las familias, a los vecinos que por motivos socioeconómicos no abonen sus tarifas, etcétera. Se ha abierto todo un debate que mencionaré rapidísimamente más adelante. El programa de medidas muy sesgado, realmente la mayor parte de los recursos, que son muchos, ¿no? 20.000 millones, se aplican a cumplir la Directiva de Aguas Residuales del año 91 de depuración, y también a la modernización de regadíos para reducir consumos, supuestamente reducir consumos en regadío a base de procesos de modernización. Procesos de modernización que no cabe duda que, bueno, aquí estaría Ana Iglesia para hablar de ellos, pero en cualquier caso una conclusión fundamental y muy consolidada en la literatura científica es que no han producido reducciones netas de consumo de agua. Al contrario, han aumentado el estrés hídrico de las cuencas, por supuesto con mayor eficiencia, por supuesto con mayor productividad, pero no han aliviado la presión de las cuencas hidrográficas. Y ha sido un gran debate, pero que está en estos momentos plenamente consolidado. No ha habido un abandono. Se modernizan regadíos y consumían 6.000 metros, 7.000, 8.000 metros cúbicos por hectárea año, se consumen 6, 5, pero los 2, 3 ahorrados no se liberan. Se reutilizan, se mantienen para intensificar, para aumentar. El proceso de intensificación de la agricultura es de echarse a temblar, ¿no? Si ustedes van al desierto de Tabernas, verán una superficie de miles y miles de hectáreas de olivar superintensivo, puesto durante los últimos 10, 15 años, a los ojos de todo el mundo, sobreexplotando un acuífero de un desierto. Ahí está. Acérquense porque está a tiro de piedra
de Murcia, por lo menos a tiro de piedra de Murcia, pero no tienen que llegar allí para ver lo que está ocurriendo en el campo español. Bien, reiterar, una gran oportunidad, la revisión de los planes, con esta metodología muy avanzada de planificación para resituar, intensificar los esfuerzos de mejora de la gestión en general y de inserción de la problemática del cambio climático, que sencillamente acentúa los problemas, ¿no? ¿Cómo? En primer lugar, metiendo la información adecuada sobre el cambio climático en esos estudios de la demarcación que se hicieron en el año, que se aprobaron en el año 2007, que sirvieron para el primer plan, que se revisaron para el segundo ciclo y que están ya consolidados en las páginas web de todas las confederaciones y autoridades de agua de comunidades autónomas. Los pueden encontrar. La información es inmensa, masiva, excesiva, falta sistematización y facilitación de entendimiento. Bueno, básico, insertar estos aspectos. En siguiente lugar, problemas de contexto. Muy bien, esos, información, inserción de manera expresa del cambio climático en todos sus aspectos, incluidos, por ejemplo, no solo variación, disminución, aumento, no, sino cambios espaciales, como se ha visto esta mañana, el litoral, cabeceras, con las mismas cantidades de lluvia, diferencias de intensidades, de distribución cronológica, pero también espacial, lo cual tiene impacto sobre los recursos, tanto naturales como disponibles, etcétera. Pero abordando los problemas de contextos, el ajuste de las demandas. Hay que ajustar las demandas. Las demandas son superiores a los recursos, generando una presión extraordinaria sobre los recursos. Pero es que además los recursos van a la baja. Los recursos disponibles van a la baja. Esto no se ha asumido. Aunque hubo un avance muy importante de última hora en la instrucción de la planificación hidrológica que guía todo esto con detalle, que la hizo Teodoro Estrela en el año 2008 y que se metió que los planes tenían que calcular la serie larga del 40 al 10, al 12, al 15, según fueran los años, y la serie reciente, del 80 para acá. Y ya esa simple introducción se veía que la serie larga daba 100 y la serie reciente daba 85, 80 o 75. Eso ya lo sabemos, pero hasta ahí hemos llegado solamente. Y luego los escenarios de cambio climático del CEDEX, insuficiente. Hay que hilar mucho más fino en estos momentos. Ahí hay una tarea que hacer que es espeluznante, ¿no? En la medida en que tenemos un gran problema y este problema se agudiza. Y, por otra parte, garantía de abastecimientos, garantizar los abastecimientos en este nuevo marco de demandas, de garantías de los abastecimientos que hemos reactualizado los últimos años, con el telón de fondo de la Declaración de Derecho Humano al Agua y de la exigencia de derecho humano al agua en Europa también, y por otra parte con los problemas crecientes de calidad afectada, de costes incrementados para garantizar las calidades adecuadas de los abastecimientos. Y olvidé decir, pero ya lo vieron ustedes en la anterior de transparencia, que esa reducción de las presiones, bueno, estoy aquí, garantía de abastecimiento, perdón, es que ahí tengo una pantalla de estas que se ven las dos cosas y no sé en cuál estoy. Garantía de los abastecimientos, reconversión del sector agrario. Claro, ahí es nada. Claro, reconversión del sector agrario, que es el 80% de la demanda. Atención, en el Guadalquivir es el 85% de la demanda. Y en aumento imparable. Actualmente es pavoroso realmente, porque todo lo que hemos hablado esta mañana y todo lo que se viene hablando esta tarde, pues en un escenario con estas cifras, con estos datos, con estos plazos, ¿no? Tenemos una inercia que no solamente nos está frenando, que se está intensificando. El actual gobierno autonómico de Andalucía
ha sacado un borrador de Pacto Andaluz por el Agua, en donde, bueno, con razón, con sentido, plantea que el regadío es un elemento imprescindible para el desarrollo rural. Poner sobre la mesa el debate, imprescindible. O sea, que no solo no lo piensa parar, sino que va a defender el carácter imprescindible de su mantenimiento y extensión. Bueno, tenemos un gran problema. Claro, el control de las demandas industriales, energéticas, servicios, turísticos, etcétera, y agricultura, competencias autonómicas, obliga a introducir con mucha más centralidad a las administraciones autonómicas en los procesos de decisión, teniendo en cuenta que en ocasiones, en muchas, sus planteamientos pueden ser, pues, contrarios a los cambios que se debieran producir. Pongo esta portada para que vean que, claro, el tema del regadío tiene cola. Libro del año 94, coordinado por Joan Romero y Carlos Jiménez, en el que participé, donde ya después de décadas de estar tratando el tema, se planteaban con perspectivas geográficas, sociológicas, antropológicas, el meollo de los procesos de decisión en torno del control de los procesos de decisión en torno al regadío. Coordinación entre instrumentos de planificación, y aquí están especialmente bueno, ordenación del territorio, claro, sería el marco de fondo, que por otra parte es autonómico. En el caso de España, curiosamente, es de competencia exclusiva autonómica, ni siquiera compartida, es exclusiva, pues es el telón de fondo, ¿no?, de los procesos de usos del suelo, de ordenación de los usos del suelo, pero más específicamente de los planes especiales de sequía y de los planes de riesgo de inundación, que los elaboran los propios organismos de cuenca. Nosotros, con respecto al de sequía, planteamos la inserción del plan especial de sequía en el plan hidrológico, porque realmente hay un problema de déficit estructural, como se decía antes, de escasez estructural, que hace que las sequías meteorológicas se transformen en hidrológicas a la mínima de cambio. Y cada 3 años y medio o 4 estamos en una sequía larga, en una sequía extraordinaria, lo cual es una contradicción en los términos. Con respecto a los planes de inundación, por dedicarles un minuto, dada la actualidad del fenómeno, pues tenemos que recordar que hay grandes avances desde la Directiva de Inundaciones del año 2007, grandes avances normativos, de planificadores, institucionales, técnicos, científicos, que hay que aprovechar, abordar, insertar realmente en los procesos de decisión y, concretamente, que es el argumento central de mi intervención, en la revisión de los actuales planes y en la preparación del plan del tercer ciclo, que se tiene que aprobar en el año 21. Y para eso, pues sencillamente, bueno, entre otras cosas, no es nada sencillo, efectivamente, pues incorporar todo el mundo de las infraestructuras verdes, de las medidas de retención natural de agua que están sobre la mesa desde hace tanto tiempo. Recordaba con Sebastián hace un rato que en el año 97 fue cuando yo tuve conocimiento por primera vez de la expresión room for water, room for rivers, que estaba en aquel momento poniéndose en funcionamiento en Holanda, y que he oído en los medios de comunicación se ha traído a colación estos días, junto con imágenes de las medidas tomadas en Holanda, que si esto requiere territorio, espacio, pues Holanda es un país, precisamente un ejemplo de país con alta densidad y con pequeños recursos espaciales, ¿no? Y yo no sé, creo que me he pasado ya de tiempo, más o menos, ¿no? Sí, pues lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí porque ahora habría que seguir en decir, bueno, ¿y qué
qué instrumentos más concretos de intervención en el terreno de la planificación, en el terreno de la gobernanza, en el terreno de las herramientas económicas, etcétera. Pero creo que lo voy a dejar aquí con este mensaje, que ya creo que es suficiente para retomar el debate posteriormente. Muchas gracias. Buenas tardes y ante todo una disculpa, he llegado un poco acelerado, me habría gustado llegar antes. ¿Se oye? Hay que dar. Ahora, es al revés. Veía verde y creía que el verde era para avanzar. Digo que pido disculpas por haber llegado apresuradamente. Un pequeño percance me ha hecho retrasarme más de lo previsto. Las leyes de Murphy, ya saben ustedes, no fallan. Cuando algo puede salir mal, siempre sale mal. Bueno, a ver, el trabajo que voy a presentaros lo corre por mi cuenta al 50% con Samuel Biener, que está aquí presente, ahí, y que por tanto en algún momento pues puede que por alusiones también, si hay alguna cuestión, que él se implicará. Yo me dedico a la planificación de áreas y destinos turísticos, me dedico a la planificación del turismo, y Samuel se dedica con Jorge en el Laboratorio de Climatología a las cuestiones relativas al clima. A mí me preocupa el tema desde el ángulo del turismo, y me preocupa en el sentido de que es una de esas actividades que afectan y que se ven afectadas por todo lo que se está hablando aquí. Voy a tratar de presentaros de manera muy sucinta algunas claves de lo que creo que es los términos del problema, o algunos términos del problema, algo de lo que hemos avanzado en un trabajo que hemos empezado Samuel Biener y yo mismo, y llegar a alguna conclusión, a ser posible conclusión operativa. Bien, como actividad económica voy a empezar por situarme dentro de ese marco de actividades económicas y de la relación con los previsibles efectos del cambio climático. Todo esto que está aquí puesto y que de alguna manera resume perfectamente esas relaciones entre las actividades económicas y el cambio climático, afectaría a la actividad turística con algunos matices y con algunas cuestiones mucho más específicas propias de una actividad que no es una actividad, digamos, convencional, que tiene una serie de peculiaridades y que también, a diferencia de otros sectores productivos, va a ser difícil que en algunos casos, como ahora intentaré poneros de manifiesto, se resuelvan algunas de las grandes paradojas que tenemos. Aparte de los grandes temas, subida de temperaturas, irregularidad de precipitaciones, incremento de episodios atmosféricos, previsible subida del nivel del mar, nos preocupa fundamentalmente que entendáis una cuestión desde el ámbito del turismo. Cuando hablamos de turismo no solo estamos hablando de hoteles, estamos hablando de las manifestaciones territoriales de la actividad turística. Una buena parte de la cuestión urbanística que atañe al ámbito mediterráneo, sin ir más lejos, y al ámbito de los archipiélagos, deriva específicamente de lo que son los usos turísticos en el territorio, bajo distintas modalidades. No voy a entrar en cuestiones conceptuales, si lo que aparece ahí en esa imagen, bueno, esta es la comparativa entre el vuelo americano y en la parte de la derecha la situación en la que estamos, y corresponde a uno de esos lugares que se han visto afectados por los últimos episodios de inundación. Corresponde a la zona del litoral oriolano. Decía que no entraría en la parte conceptual de si esto es turismo estrictamente, si es turismo residencial. El término en sí ya es contradictorio. En definitiva, son manifestaciones de la actividad turística que tienen que ver con un modelo de implantación, con una forma de hacer en el territorio y que tienen una serie de cuestiones de relaciones intrínsecas con lo que aquí estamos trabajando. El rasgo inherente a esta actividad ha sido su proyección en el territorio de una manera a veces espontánea y desorganizada. Espontánea y desorganizada significa pues todo eso que ya se habrá tocado aquí, me imagino, en otras intervenciones, afectación sobre cauces y toda esa serie de aspectos que de alguna manera contribuyen a que la actividad turística se vea afectada por estos episodios que estamos tratando aquí. La aproximación a cauces fluviales, la ocupación o la integración de los cauces dentro de las tramas urbanas de las áreas turísticas, la ocupación de espacios de desembocadura, estos son todos ejemplos de áreas turísticas cercanas a nosotros,
Son ejemplos representativos de esa situación. Un sector que además, en este caso, o una actividad que de alguna forma se siente amenazada por los previsibles efectos de cosas como la que tenemos en pantalla, ¿no? Hasta qué punto todo esto puede cambiar el escenario de algunos lugares que, si nos fijamos, evidentemente el problema deriva de manera muy clara de que se ha ocupado de manera manifiesta el dominio público marítimo terrestre. Sin ir más lejos, este problema se podría haber evitado con una buena legislación de costas que hubiese previsto de algún modo los problemas que se están generando ahí. Bien, entrando un poco en la cuestión específica del turismo. ¿Cuál es la particularidad, digamos, de esta actividad frente a actividades, llamémosle, más convencionales? Un hecho fundamental es que la actividad turística, en la secuencia del consumo turístico, partimos de una demanda en origen y vamos a hablar de espacios de destino que son los que se ven afectados por episodios del tipo que se están comentando. Pero en medio, si se dan cuenta, hay una parte fundamental. El ciclo o la secuencia del consumo turístico incorpora una parte fundamental que es el transporte. Y aquí ya tenemos una cuestión que es importante ya para discutir, porque si por una parte hablamos de medidas paliativas en los espacios de destino turístico, empezamos a afrontar el problema y a intentar poner remedio a situaciones que van a ser más o menos previsibles en un escenario corto o medio, con el ciclo del transporte más bien lo que está ocurriendo es que se está incentivando la conectividad. Es más, la gran paradoja, si me permiten, es que mientras podemos hacer esfuerzos, pues, por ejemplo, en reducción de consumo de agua, en temas de eficiencia energética, en la parte de destinos, tanto a escala municipios, a escala región, a escala incluso de las propias empresas turísticas, insisto, la gran paradoja, a mi modesto entender, es que en la parte del transporte incentivamos la movilidad cada vez más. Lo voy a decir de una manera muy coloquial. Rara es la vez que hablo con alguien que me cuenta un poco de su vida y no me dice que en el último fin de semana ha estado en Praga, que el anterior o no sé qué mes atrás estuvo en Roma, en episodios que son viajes de cortísima duración con una movilidad extraordinaria. Es más, desde el ámbito de la política turística, la conectividad de un destino turístico es uno de los elementos fundamentales de competitividad de un destino. A mayor conectividad, más o mayor es la competitividad de ese destino y, por tanto, mayores son sus posibilidades de competir con otros. Gran paradoja, por tanto, porque en esa parte intermedia se está incentivando, insisto, esa mayor movilidad. Trasladado a la parte residencial del turismo, a ese magma que llamamos viviendas vacacionales, segunda residencia, etc. El hecho de tener una mayor conectividad entre las áreas emisoras de clientela y las áreas receptoras, los espacios de destino, hace que los viajes sean cada vez más frecuentes a lo largo de un ciclo anual. Lo hemos podido comprobar, por ejemplo, con el efecto del AVE, pero también se puede comprobar con una mayor movilidad con el automóvil particular. Por consiguiente, estamos delante ya en un ciclo que ya de por sí encierra una parte fundamental de emisiones derivadas del transporte, una paradoja, vuelvo a insistir, en el sentido de que esa parte de la secuencia del consumo tiende a incrementarse. Evidentemente no se queda ahí. Los propios espacios de destino tienen también una parte de movilidad interna, de transporte interno. Bien es verdad que aquí los municipios, las áreas turísticas apuestan por una movilidad sostenible y en ese sentido se han hecho esfuerzos por intentar de alguna manera limitar en los desplazamientos dentro de las propias áreas turísticas el uso del transporte. De todo lo que estoy diciendo da buena cuenta el hecho de que estas 8 iniciativas de política turística con visión de Estado, ven ustedes ahí el enunciado, están copiadas literalmente del lobby turístico más importante de este país y son del año en que estamos. Exceltur es el lobby turístico y hace estupendos estudios y tiene, entre otras cosas, un documento, que lo hemos citado en nuestro texto, que hace alusión a esas iniciativas de política turística. No hace falta que me dedique a leérselas, porque basta echar un vistazo para que se den cuenta rápidamente de que ninguna de esas medidas tiene nada que ver con lo que aquí nos preocupa esta tarde, o en esta jornada, y que solo aparece el concepto de turismo sostenible en la medida 7 y no relacionado precisamente con lo que estamos hablando. Bien, vamos recogiendo cuestiones
¿Qué hemos hecho nosotros en esta contextualización que les estaba diciendo? ¿Dónde están los términos del problema? ¿Cómo es el problema? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una primera aproximación. Reconozco y dejo muy claro que la aproximación que hemos trabajado aquí es limitada, es muy limitada, pero que estamos en ello. Hemos tomado como referencia 12 observatorios, concretamente de este país. Los hemos seleccionado, como ahora verán en el mapa, para que de alguna manera representen la diversidad de destinos turísticos del país, y hemos analizado esa serie de variables que tienen ustedes ahí en pantalla. Observatorios de la red primaria y algunos que no son de la red primaria cubren de alguna manera lo que podríamos llamar en materia de planificación turística las áreas costeras del Mediterráneo, archipiélago balear incluido, por supuesto, Canarias, y también de la cornisa cantábrica y de la fachada atlántica gallega. Bueno, ¿qué sacamos en conclusión de todo esto? Hay una serie de cosas que nos han llamado la atención, a pesar de que el periodo, como les decía, es muy limitado. Se ha hecho un análisis solo de 5 años, sé que es todavía insuficiente, un análisis del 2014 a 2018, para tratar de ver qué se había producido y cómo se habían manifestado estos cambios. Primera cosa que nos llama la atención, las mínimas más cercanas a los 20 grados y, en definitiva, mínimas tropicales cada vez más tempranas. En definitiva, pérdida de confort climático, atestiguado con ese periodo tan corto, pero suficientemente representativo. Segunda cuestión, leve tendencia en esta evolución de las medias de agosto, una leve tendencia al alza en los últimos años en todos los observatorios analizados, salvo en el caso de Llanes en la fachada cantábrica. Muy apreciable, sobre todo en el mes de agosto. Otra cuestión llamativa, tomando como referencia la evolución de las medias de las máximas de julio, es ver una tendencia irregular, pero sobre todo es ver una situación donde lo que se manifiesta es una situación más cálida, llamativa sobre todo, como pueden observar, en el año 2015, y casi siempre por encima de los valores medios del periodo 1981-2010. Y también nos llamaba la atención esta extensión de las noches tropicales. Las noches tropicales en el sentido de que también se desplazan a septiembre y eso hace que haya de alguna manera un descenso significativo del confort climático. Con respecto a las precipitaciones, lo que hemos podido ver, todavía con interrogantes, que agosto tiende a ser el mes más lluvioso en el ámbito del litoral mediterráneo, y hemos podido corroborar que septiembre, en definitiva, lo que hace es estirar más la temporada en los destinos de sol y de playa. A partir de ahí, ¿qué cosas nos resultan especialmente llamativas? La primera, los cambios en la duración de la temporada turística, sobre todo en los destinos de sol y de playa. Empezamos la temporada antes y la temporada se prolonga en el mes de septiembre. La segunda cuestión clave es la pérdida de confort climático. Esa pérdida de confort climático se ha visto, sobre todo, la hemos podido corroborar con los datos en los observatorios del interior, del sur y de la fachada este. Es verdad que ese aumento en algunos casos no se ha podido comprobar, pero sí que en el Mediterráneo, por ejemplo, el aumento es muy significativo en las mínimas por encima de las medias del periodo de referencia 81-2010. En el caso de tormentas, algo menos frecuentes, pero más severas en el interior, posible tendencia en estos casos al alza de las precipitaciones intensas en el Mediterráneo y, sobre todo, el tema de septiembre, que nos ha parecido especialmente llamativo. Más fenómenos extremos, mayor nivel de riesgo, sobre todo en las áreas más pobladas y en las áreas de mayor densidad turística. ¿Cómo nos posicionamos ante todo esto? Desde la planificación turística, yo entiendo la cuestión de esta manera. Esto es una muy breve presentación y, por tanto, no hay tiempo para explayarse. Yo veo que hay dos grandes vertientes de trabajo y podemos discutirlo. Una sería la propia reducción de emisiones, sobre todo en el ciclo del transporte, en el caso del turismo, y creo que por aquí, a corto plazo, no se va a producir. A corto plazo, sobre todo, como les estaba contando antes, aquello de la paradoja, no creo que se produzca.
Y la otra pata, la otra vía de trabajo es la adaptación de los espacios de destino ante esos efectos previsibles. Y ahí es donde entrarían las medidas de energía, de vivienda y, sobre todo, de planificación territorial y urbana. Creo que aquí es donde está una de las cuestiones clave. Pero hay más cosas, hay cosas más concretas. Hemos puesto de relieve algunas cosas muy concretas que irían desde medidas de tipo educativo, cara al propio turista que llega a las áreas de las que estamos hablando, la necesidad de afrontar una nueva legislación sobre el medio costero que tenga de una vez por todas en cuenta el dominio público marítimo terrestre, que respete los límites del dominio público y que de alguna manera se adapte a lo que nos están diciendo los nuevos escenarios en cuanto a modelos climáticos, la posibilidad, que creo que es una utopía, de limitar la construcción en altura en las primeras líneas de costa, insisto que creo que es una utopía. Por cierto, en este sentido, se ha hablado de distintos escenarios. Uno de ellos sería contención del crecimiento, otro sería quedarnos con la tendencia como estamos y otro, que tampoco creo que se pueda aplicar, sería un escenario de decrecimiento. Un escenario de decrecimiento que nos gustaría a algunos muchísimo, pero que creo que es difícil de poner en práctica. Bien, además de limitar la construcción y estas cosas, que creo que en algunos casos va a ser estrictamente necesario, habría que apostar por parques inundables, tanques de tormenta en áreas que aprovechen el agua de lluvia, como se está haciendo ya en algún ejemplo municipal, de una manera yo creo que muy acertada. Cosas que de alguna manera deberíamos tener en cuenta, como decía, en el caso de la legislación sobre el litoral, pues vean ustedes el efecto de algunos tramos costeros en clara regresión, cómo va a afectar ya no solo al dominio público marítimo terrestre tal y como está deslindado ahora, sino que va a afectar también a áreas adyacentes a ese dominio público marítimo terrestre que obligarían en todo caso a una nueva forma de deslindar el dominio público. No sé si voy demasiado acelerado, pero la idea es un poco lo que me interesa que vean. Bien, medidas que creo que encajan también en ese sentido. Ustedes saben que en la comunidad autónoma donde estamos se aprobó un instrumento llamado PATIBEL, Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral. En algunos sectores económicos, sobre todo, desencadenó las iras de algunos que ven un retroceso y una merma de las expectativas de desarrollo turístico. Particularmente creo que es exactamente al revés. Creo que es una excelente oportunidad de cualificar áreas turísticas y que además responde a todo lo que de alguna manera nos preocupa en este sentido. Si ustedes se dan cuenta, lo que hace este instrumento, por ejemplo, en este caso que tenéis en pantalla, es proteger los escasos lugares que quedan en el litoral sin edificación y sin compromiso urbanístico adquirido. ¿Estamos? Es decir, hay dos categorías de suelo, un suelo de protección del litoral y un segundo tipo de suelo que colindante con ese, hacia el interior, que es un suelo de protección, de reserva de ese suelo litoral. Y además se incluyen los corredores ecológicos a lo largo de barrancos, ríos y similares. Ahí tienen un buen ejemplo, en la zona de Tabernes de Valdigna, lo que protege el PATIBEL. El PATIBEL protege, ven los dos tonos de verde, un suelo de protección litoral e inmediatamente un suelo de refuerzo del litoral en la parte adyacente y además, en este caso, colindante con la marjal de la Safor. Es, por tanto, una forma de proteger esos espacios, de proteger ventanas abiertas al mar y, sobre todo, de sanear el territorio turístico en un espacio tan densamente urbanizado. Bien, este otro ejemplo es el caso de la desembocadura del río Mijares, exactamente el mismo planteamiento, si se dan cuenta, dos paquetes de suelo que protegen lo que queda sin urbanizar y un corredor que coincide en ese caso con el corredor del río Mijares. ¿Para qué les pongo esto? Pues para decirles que sí es posible, que hay instrumentos, que hay políticas, que hay medidas que pueden coadyuvar en esa línea de adaptación a estos efectos previsibles de los que estamos hablando. En resumidas cuentas, y para no extenderme más de la cuenta ya, que ya vamos bien esta tarde, pues decirles que creo que básicamente es una cuestión de adaptación, es una cuestión de necesidad de adaptarse a un nuevo escenario y esa necesidad de adaptación exige un compromiso de las administraciones públicas, exige un compromiso, en este caso, del propio sector empresarial, un convencimiento de lo que nos estamos jugando aquí y una sensibilización mayor que la que hasta ahora se está produciendo. Para algunos esto no existe, esto son chorradas,
y no estoy hablando de situaciones que me hayan ocurrido en la calle, me hablo de ciertos foros cualificados, les estamos haciendo perder el tiempo y cosas por el estilo. Creo que es una situación que con las evidencias que los que os dedicáis a la investigación en clima estáis poniendo sobre la mesa, hay que tomarse ya de una manera mucho más en serio de cómo se ha venido tomando hasta ahora. Como bien dice Jorge Olcina, es la necesidad de adaptación a un nuevo escenario en el que, entre otros efectos, se producirá un incremento de extremos atmosféricos y una pérdida del confort climático. Y eso, en definitiva, puede replantear de una manera muy evidente el mapa de destinos y de áreas turísticas. Me voy a quedar aquí y no me extiendo más. Muchas gracias.